Ok, comenzamos a transmitir en vivo. Muy bienvenidas y bienvenidos a nuestra charla del día de hoy. Como ya es habitual, queremos por ahí preguntar a las personas que se vayan uniendo si pueden ver y si pueden escuchar esta transmisión correctamente. Si pueden dejárnoslo saber en los comentarios, se los agradeceríamos mucho. Igualmente también lo voy a ir abriendo yo. Ok. Bien, en este momento estamos haciendo una pequeña prueba de imagen y de sonido. Si alguien nos puede hacer saber en los comentarios si se escucha y se ve correctamente, se los agradeceríamos mucho. A ver, se va a escuchar un poco el eco. Lo voy a probar desde acá. Probando 1, 2, 3. A ver, se va a escuchar un poco el eco. Lo voy a probar desde acá. Listo. Se escucha y se ve correctamente. Pero sí está un poco desfasado, ¿no? Sí se tardó un poquito en escucharse acá desde el celular. Pero bueno, bienvenidas y bienvenidos a nuestra charla en vivo del día de hoy, conmemorativo al 168 aniversario del buen Sigmund Freud. En esta ocasión vamos a estar charlando sobre un tema bastante importante, pero también que se ha dejado discutir en distintos ámbitos, no solamente dentro del psicoanálisis, sino también de la psicología, podríamos decir también dentro de algunas ciencias sociales y humanas, que como tal es la vigencia del pensamiento freudiano. Para esta ocasión, como siempre, me acompaña mi buen amigo y colega Juan de Dios García. Juan de, ¿cómo estás? Hola, hola Sergio, hola Horacio, Obed, bienvenidos. Gracias por una vez más estarnos acompañando en este espacio de Devenir, que es su espacio, ustedes lo saben. Gracias a los que se vayan sumando a la charla y bueno, a los que la van a escuchar posteriormente, pues también saludarlos. Sabemos que estas dos posibilidades siempre existen, a pesar de que es un en vivo, finalmente creo que a veces la mayoría termina viéndolo después, ¿no? Entonces, ya no fue tan en vivo, pero queda colgado, digamos, y eso es lo importante. Y pues sí, aquí estamos aprovechando justamente este mes de mayo, que se celebra, bien dices, el natalicio de Freud, hablar un poco de su pensamiento y su vigencia, que seguramente tendrá muchas coordenadas a reflexionar, a pensar. Lo dejamos un poco así a lo que cada quien quisiera comentar, así que me parece muy fructífero y tengo buenas expectativas de lo que podamos armar esta noche. Sí, y que bueno, ahorita le cedo la palabra a nuestro gran invitado Horacio.
porque necesito presentarlos, realmente, que ya son colaboradores acá en el proyecto de Devenir de distintas situaciones, de distintos eventos, pero que igualmente yo creo que es pues bastante adecuado darles la apreciación necesaria, ¿no? Que les decía ahorita, hace un momento, tras bambalinas, que desde un primer momento Juan y yo teníamos con mucha ilusión de este encuentro, que les decía, un crossover bastante bueno, interesante, porque nos han apoyado en distintas ocasiones y realmente pues ha sido muy grato el hecho de poder trabajar con ustedes. Y pues bueno, para los que no los conozcan, no hayan visto otros en vivos u otros eventos que nos hayan seguido acá en Devenir, en primer lugar, nuestro invitado Horacio Valverde, precisamente ahorita lo dialogábamos tras bambalinas, ¿no? Tiene un interés en particular sobre la relación entre el psicoanálisis y la filosofía, pero al mismo tiempo podríamos decir que es un gran estudioso con esa palabra de los textos psicoanalíticos de manera general. Igualmente cuenta con una maestría en es filosofía como tal, ¿no? Una acentuación en filosofía, y pues bueno, ya lleva dedicándose a la clínica psicoanalítica de un buen tiempo para acá. Con él hemos podido charlar sobre la relación de Lacan y Cochet, por ejemplo, precisamente sobre la relación de Freud con la filosofía, entre muchos otros temas. Horacio, bienvenido, un gusto tenerte por acá. No, al contrario, mucho gusto por la invitación. Y quería decir ahí nada más como apunte a lo que llaman los días de la gente, que no lo vaya a ver en vivo, pero que sigue siendo pensamiento vivo, ¿no? Muy acorde Sí. a lo que a platicar el día de hoy. Va a seguir siendo pensamiento vivo, aunque ya no estemos en vivo. Pero muchas gracias por la invitación y también muy entusiasmado sobre todo por el diálogo que pueda surgir entre nosotros y la gente que nos esté viendo. Sí, una acotación muy interesante, Horacio, gracias. Y por el otro lado tenemos a Obed Castañeda, también un muy querido amigo y colega, quien ha intervenido y se ha encargado de manera, podemos decirlo, bastante seria, formal, en el hecho de poder formular ciertos espacios de discusión sobre el psicoanálisis y otras disciplinas dentro de lo que es La Laguna. Igualmente se encuentra terminando la maestría en estudios psicoanalíticos como tal, y también tiene distintos intereses como tal. Ahorita nos presentaba, por ejemplo, respecto a la técnica psicoanalítica, entre muchos otros temas, ¿no? Obed, muchas gracias por estar acá, bienvenido también. Muchas gracias por esta invitación, Sergio, Juan de Dios, Horacio, que es la primera vez que nos vemos así por videollamada, pero un gustazo de estar aquí. Yo muy emocionado de hablar en esta coincidencia de el mes de las madres y el mes del natalicio. Oye, tú diciendo que yo soy muy serio y me salgo con estas cosas. Pero lo tenía que decir. No, muy feliz de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, muchas gracias a ambos por aceptar nuestra invitación y estar acá finalmente en esta pequeña mesa de discusión. Y bueno, una vez hechas las presentaciones, les platicamos en primer lugar a las personas que se van integrando a esta charla, más o menos cuál va a ser la dinámica, un poco lo que queremos lograr con esta mesa de discusión es, por supuesto, que cada uno de nosotros pueda ir demostrando ciertos comentarios que tengan que ver, por supuesto, con una perspectiva personal sobre la vigencia del pensamiento de Freud, ¿no? En primer lugar, una vez terminada la introducción, le voy a ceder la palabra
a quien es como tal nuestro nuevo invitado en esta ocasión, que se trata de Obed Castañeda. No nos había podido acompañar hasta este momento en una charla de Facebook Live. Y después continuaríamos con Horacio Valverde, y a partir de ello, tanto Juan de Dios como su servidor, vamos a ir haciendo algunos comentarios aledaños que tienen que ver, por supuesto, a nuestra perspectiva del mismo tema, ¿vale? Y bueno, para comenzar con dicha mesa de discusión, me permito leerles, traigo por acá un pequeño apunte, un rescate de un libro es un artículo que se llama La nave aún no se va, que precisamente habla sobre la vigencia del pensamiento freudiano como tal, e inicia de una manera que me parece puede ser muy, muy interesante para introducir de alguna manera el tema que nos concierne el día de hoy, que de manera un poco curiosa este texto se realiza en un aniversario más bien luctuoso del mismo Freud, ¿no? Pero bueno, al tener estas polaridades, ¿no? Tanto de vida y muerte, preguntarnos finalmente por esa vida que encontramos o podemos encontrar aún a través de los textos de Freud, ¿no? Bueno, la cita que les quería compartir dice así: silencio en la última palabra del doctor Sigmund Freud. No así en los textos escritos que legará. Sartre lo haría decir, no sin ironía, felizmente al final siempre llega la muerte. Pero en el fondo nadie cree en su propia muerte. En el inconsciente, cada uno de nosotros está convencido de su propia inmortalidad. ¿Es pensable su inmortalidad en los más de 400 textos que esparcen su palabra? ¿Cuál es el destino de su obra? 25 tomos, 123 artículos y 15.000 cartas traducidas a más de 30 idiomas. ¿Continuará vigente? Finalmente, el mismo Freud afirmó que su revolución tenía como destino agitar el sueño de la humanidad. El día de hoy también podríamos preguntarnos, además de la vigencia de todos estos textos y su pensamiento, si también continúa esa misma reacción de agitar el sueño de toda la humanidad. Pero bueno, después de esa introducción, ahora sí me gustaría cederle la palabra a nuestro primer invitado que nos podrá compartir su comentario. Obed, adelante. Muy bien, pues muchas gracias. Fíjate que al presentar como la cantidad de información que tenemos de Freud, como lo acabas de mencionar, pudiera llegar hasta parecer, bueno, oye, pues ¿por dónde empiezo? O sea, realmente Freud es tan extenso y muchas veces para algunos es tan complejo, tan difícil de entender. Y la pregunta que surge es, bueno, ok, sí, tú dices que es vigente, tú dices que se utiliza, pero ¿por dónde empiezo? ¿Realmente qué tengo que saber primero de Freud para entender por qué se sigue utilizando? Y que no salga cancelado en muchas de las universidades en donde apenas si sale un poquito del tema y lo primero que se piensa es, la teoría psicosexual y no, eso ya no entra aquí, ¿no? En realidad, lo mucho que es Freud y su pensamiento, que me llamaba mucho la atención cuando planteamos de si estamos haciendo alusión al pensamiento freudiano o al espíritu de investigación que tenía Freud, que eso es algo que también retoma mucho Lacan cuando empieza a hablar sobre, bueno, ¿y qué intención tenemos cuando hablamos un poquito de Sigmund Freud? En ese sentido, bueno, yo me quedo pensando, sí, hay un espíritu de investigación que tenía Freud desde un inicio y yo creo que hay que partir de ese espíritu de investigación para a partir de ahí comprender qué necesidad tenía él en ese momento para prestar una escucha a algo que realmente no estaba siendo escuchado en su época, que era en este sentido pues el síntoma histérico, ¿no? Entonces, al presentarse este tipo de problemática y Freud como empezarle a interesar mientras poco a poco iba también comprendiendo a lo mejor otras cosas de su carrera, pues realmente irse enfocando él al irle prestando atención
a aquello que la medicina en su momento decía, tú hazte para allá, no quiero saber nada de ti, eres un farsante, tu síntoma es falso, no me sirve. El que Freud haya decidido escuchar ese síntoma que tal vez en los hospitales se decía, pues aquí no entran, dio mucho paso, ¿no? A que, bueno, ¿y qué hay que escuchar en ese lugar en donde pues nadie más quiere ejercer una escucha o prestar atención? Yo quería como partir de ahí, bueno, haciendo alusión a este tema, que si bien el momento histórico en el que se plantean las investigaciones y las lecturas y cómo se va acomodando todo el conocimiento o compilación de todo el conocimiento freudiano, pues es a partir de este darse la vuelta a no ver cierto malestar, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención, sobre todo cuando tal vez hoy en la actualidad creemos que ya la ciencia o ya la investigación científica ya lo buscó todo o ya de cierta manera planteó las preguntas y las respuestas necesarias sobre la salud, ¿no? Y no nos damos cuenta que realmente todavía en muchos aspectos se sigue dando como este voltearse a y realmente no le prestamos atención a ciertas cosas como sintomatologías, como malestares, que realmente tienen alguna causa que no está en lo orgánico, pero a la vez, bueno, vuelven a surgir de que, oye, pues te recomiendo este remedio o te recomiendo este tipo de terapia de, no sé, se ha puesto muy de moda como por ejemplo, vete a los imanes, hazte un biomagnetismo, como que tratando de darle una explicación a esos síntomas, a esos malestares y tratarles de dar una solución inmediata. Actualmente, bueno, vigente en el sentido, yo lo llego a pensar así, vigente en un sentido en que nos podemos hacer esta pregunta, ¿realmente hemos terminado o hemos dado por concluido o por concluso a Freud en ese sentido y decir, bueno, ya no necesito de tu conocimiento porque ya se dio pie a otro tipo de cosas? O más bien nunca nos pusimos realmente a prestar atención al todo lo que investigó Freud y todo lo que aportó para este desarrollo de psicoanálisis. A mí me gustaría partir desde dos lugares. El primero, bueno, es esta intención de que, bueno, sí, Freud en su contexto histórico dice, voy a prestar atención a aquello que no se le presta atención, y ahora pues tenemos, se podría decir, ahora sabemos que el psicoanálisis le prestó atención a las cosas en donde, vaya, se cometía un fallo, ¿no? Donde había algún tropiezo, donde existía algún tipo de limitante y que no se sabía mucho de ello. Es por eso que incluso hasta el chiste llegó a ser en un momento algo que él lo plantea y aún así no se le da como mucho lugar, ¿no? Cuando él comienza a hablar del chiste y su relación con lo inconsciente, aún así también cuando en psicopatología de la vida cotidiana empieza a elaborar algunas cosas sobre, bueno, qué hay en los deslices verbales, qué hay en este asunto de cuando hay algún tipo de equivocación en los sueños, cosas que realmente no se le prestaba atención en esa época en donde él estaba inmerso en, bueno, yo sí presto escucha a este tipo de información, cómo nosotros hoy en día seguimos también utilizando ese rigor investigativo que tenía Freud para hacerlo o para mantener esa vigencia que realmente es tan importante. El otro lado por el que quiero comenzar es, bueno, enfatizar al menos dos aspectos de esa herencia que nos da, o bueno, que nos deja Sigmund Freud, que es, recapitulando un poquito, un escrito de Diego Troncoso Hidalgo, que retoma la clínica en sus destinos lógicos y la clínica en sus destinos éticos. O sea, en una forma de pensar de los destinos lógicos, cuando Freud realmente comienza a postular, bueno, hay algo, hay algo en el síntoma, por ejemplo, de la histérica, que trata de decir, trata de expresar, pero no puede y lo manifiesta por el cuerpo. Bueno, estamos hablando de que comienza o se da inicio a estos movimientos lógicos
que van separados de las lógicas formales, ¿no? Las lógicas clásicas, los principios de identidad se van borrando poco a poco, y todo el esfuerzo de incluso la misma filosofía moderna que nace con el cogito, pues entonces se da un giro, ¿no? Completamente absurdo, en el sentido en el que, bueno, ya nos damos cuenta que no es que yo pienso y luego existo, ¿no? No es que yo para poder existir tengo que pensar, sino de cierta manera, o como lo llegamos ya a plantear de esta manera actualmente, no es que, según Freud, yo piensa, ¿no? O el yo no piensa en nada, sino el ello piensa, y entender la lógica de a qué se refiere con ello piensa, o cómo lo inconsciente pudiese llegar a pensar, es bueno, es precisamente entender con qué está trabajando el psicoanálisis y cómo se vuelve vigente este tipo de aproximación desde el psicoanálisis freudiano. Les quiero citar rápidamente una cita de Walter Beller, eh, en donde explica, bueno, en dónde trabaja, ¿no? La teoría analítica, y cómo hace referencia, pues realmente a lo que también Freud postulaba ya desde estos inicios, ¿no? Menciona, a diferencia de los primeros sistemas formales, la teoría analítica trabaja con las fallas y los errores surgidos en el discurso del paciente bajo una relación de transferencia. En general, la teoría analítica opera con el malentendido, la ambigüedad, la vaguedad, la asemanticidad de los términos, los equívocos, los lapsus, las paradojas, los paralogismos, el sinsentido, la polivalencia, etcétera, que son rechazados sistemáticamente por la versión clásica de la lógica. Aplicado un poquito al aspecto de lo actual, mm, todavía para muchas personas es imposible de asimilar si yo no lo estoy pensando, si yo no estoy pensando en que tengo un malestar, si yo no estoy pensando en que algo me lastima, me duele, me hiere o me interviene, entonces no debería de tener efectos más allá del hecho de que no lo pienso. Pero en realidad, pues no estamos hablando de ese tipo de lógica en donde está relacionado directamente el decir lo que piensas es lo que eres, y con eso trabajamos. Es otro tipo de aproximación, y tiene mucho que ver con lo que Freud nos aportó desde sus inicios, cuando trataba de explicarnos cómo se presentaban, ¿no? Estas manifestaciones de lo inconsciente, en dónde se daban, cuáles eran los escollos que hacían que se desviaran las metas de cierta manera, o los objetos en este sentido. Y todo esto, bueno, lo retomamos dirigiéndolo de cierta manera, o me gustaría redirigirlo al punto en donde, pues ya ahora sí ya nos ponemos a pensar en lo que viene siendo las dos principales como herencias que nos deja Freud, que es al momento en el que él desarrolla el, la regla fundamental, se podría decir, ¿no? En la asociación libre y en la escucha flotante. En este sentido, pensándolo desde incluso los esfuerzos que se han tratado de hacer, y que el mismo Lacan incluso interviene un poquito cuando menciona, bueno, es que el término asociación libre no basta para explicar de qué va realmente todo el ejercicio del psicoanálisis, sino que nos da como algunos tintes, nos da solamente alguna guía de a qué se refería Freud cuando trató de hablar sobre esto. Y me llamaba mucho la atención en las traducciones, cuando estamos hablando también del aspecto de la atención flotante, porque hace alusión cuando hacemos la traducción, o tratamos de hacer la traducción desde el alemán, que honestamente desconozco cómo se pronuncia tal cual en el alemán, pero el Schweben que se traduce como flotar, me gustó mucho que se entiende como flotar en el aire, o sea, como dar aletazos, como el colibrí que se mantiene en un estado como de equilibrio de cierta manera. Y me gustó mucho porque hace observación a que, bueno,
hay algo que vigila y que flota o que se suspende en el aire. En uno de esos términos, incluso el filósofo François Jullien, cuando está tratando de elaborar una idea desde los 5 conceptos propuestos del psicoanálisis, él hace la traducción al sobrevolando en igual suspenso. Entonces hace de cierta manera como alusión a que ya en sí esta herencia freudiana nos habla de trabajar desde una paradoja en donde estamos hablando de que hay atención, pero hay dispersión. Nos concentramos o nos enfocamos, pero de cierta manera también en algo muy general. Entonces, me llama mucho la atención en este sentido de que realmente es difícil para luego algunas personas tal vez ponerse a pensar cómo se trabaja con paradojas o cómo es que funcionaría el que estemos tratando de trabajar con cosas que tal vez no tuvieran sentido. Y realmente hasta en las traducciones, algunos se vuelven muy rigurosos y dicen, bueno, es que eh, hace más referencia en esta palabra eh, de, de observar, o sea, hace referencia a algo que se observa y no a algo que se escucha. Entonces, estas traducciones de lo alemán directamente a como lo tratamos de entender pueden llegar a ser como muy, muy difíciles de primero, como tratarlas de rescatar desde ese lugar exacto, como si tuviéramos que no no dañar la traducción o no tratar de exorcizar, luego usaban la palabra a Freud para darle un sentido lógico para nosotros, sino como aferrarnos, ¿no? También mucho a las traducciones. Y me quedo mucho en este aspecto de la traducción porque realmente quien me dejó como con esa intención era precisamente uno de los maestros de la maestría, que era este Hans Girán Pacheco, y ya les había mostrado, ¿no? El trabajo que viene haciendo sobre esto de la regla fundamental. Mm, de cierta manera, volviendo un poquito a François Jullien, él nos está diciendo, bueno, ya se llevaba un trabajo en el campo de la filosofía para incluso orgullecerse de decir, la conciencia es completamente lo que es el ser humano. Y el pensamiento freudiano sí viene a derrumbar un poquito ese orgullo, esa forma de pensar. Entonces, se quería dar como esta soberanía de la conciencia, la cual vacila bruscamente solo con la hipótesis de lo inconsciente, que pues no es cualquier cosa, ¿no? Y que nosotros de cierta manera, como psicoanalistas, pues le damos justo un lugar privilegiado al uso de esta regla fundamental en donde le damos asociación libre y también mantenemos o hacemos el esfuerzo por dar una escucha flotante y aún así es algo que se va como ejercitando con el paso del tiempo, no por escucharla se supone que ya la estamos practicando o incluso no por decir que ya decírsela al paciente significa que a lo mejor en la siguiente sesión o dentro de 5 sesiones no se la tengamos que recordar, es un esfuerzo como muy constante en ese sentido, ¿no? Entonces, eso es algo que me llama la atención con el aspecto de las traducciones en el lado de la atención flotante y un poquito del aspecto de la asociación libre, bueno, entender cómo estamos tratando de otorgar un lugar para que se pueda hablar, pero no, que no sea un lugar como desbordado en donde no hay límites, en donde el psicoanalista tal vez se mantiene siempre callado, sin hacer ningún movimiento, sin ejercer ninguna intervención, que también eso es algo que muchas veces se puede entender que, o por la cultura como popular de lo que se cree que es el psicoanálisis, muchos pueden llegar a pensar, bueno, pues es que el psicoanalista siempre está callado y a veces no va a hablar en toda la sesión y tú vas a tener que hablar de todo. Y no, o sea, realmente quien, quien tiene que hacer la intervención y el corte, pues es precisamente el analista y es la forma en la que se va dirigiendo la cura. En ese sentido,
me gustaba mucho cómo, o sea, realmente Freud nos plantea este tipo de cosas desde, pues, muy temprano, y no por eso es que realmente estemos como respetando, ¿no? Ese aspecto. No por mencionar a Freud o no porque digamos que hay psicoanálisis, realmente significa que se esté respetando este rigor de investigación freudiano, porque sí es muy probable que digamos, bueno, pues sí, leo a Freud o escuché a Freud, escuché una clase, un curso, un Facebook Live, pero en la práctica realmente clínica se vale hacerse la pregunta, o sea, estoy respetando este labor investigativo, este rigor que tenía Freud al usar los conceptos, ¿los estoy usando de la misma manera o los estoy usando, por otro lado, a mi conveniencia? Eso es algo que me llamaba mucho la atención, sobre todo cuando hablamos de prestar esa asociación libre y no irnos por un lado de, bueno, no voy a decir nada y voy a solo dejar ir este, este tipo de escucha, ¿no? Y aquí les voy a leer rápidamente una cita de Lacan en donde nos explica un poquito de esto y dice, bueno, al tiempo de abordar los conceptos de Freud sin cegarnos al espíritu de la noción y de su manejo, ya que lo esencial es evocar el concepto sin desprenderlo del espíritu freudiano, ¿sí? Y ponen entre comillas, sin exorcizar los términos clínicos, pues que una noción figure en alguna parte de la obra de Freud no nos asegura por ello que se le maneje de acuerdo con el espíritu de la investigación freudiana. Por nuestra parte, intentemos obedecer al espíritu, a la consigna, al estilo de esta investigación. Que bueno, eso es rápidamente, ¿no? Como un, una nota. Y por último, para darles tiempo de hablar también, porque siento que ya me extendí un poco, y rápidamente el aspecto de los destinos éticos, ¿no? Que es algo que también me salta aquí como esta lucecita de alerta, que una de las grandes herencias precisamente de Freud es cuando nos explica que, pues, de cierta manera nos tenemos que rehusar a adueñarnos del paciente, ¿sí? Que se pone, así lo cito directamente, que se pone en nuestras manos y estructurar su destino, imponerle nuestros ideales y formarle con orgullo creador a nuestra imagen y semejanza, ¿sí? En este sentido, en estos destinos éticos, de que no somos un amo más, poniéndolo de esa manera, el que viene a decirle al enfermo, entre comillas, pues qué tiene que hacer y cómo tiene que ser curado, ¿no? No dejar algo de nosotros, de nuestras ideologías en las personas. Y para cerrar, pues con una de las citas de Nietzsche de 1878 en Humano demasiado humano, donde dice, quien brinda consejos a un enfermo se asegura un sentimiento de superioridad sobre él, sean seguidos o rechazados. Por esto es que todos los enfermos irritables y orgullosos aborrezcan a los consejeros más que a la enfermedad misma. Sí, como en este sentido, radicalizando al extremo tales circunstancias, diríamos que sería incluso necesario haber nacido para nuestro médico, de otro modo, parecernos pereceremos, perdón, por nuestro médico. O sea, en ese sentido, Nietzsche como haciendo, ¿no? La radicalización de este pensamiento en donde, bueno, no es que tengas que seguir los consejos del médico para realmente curarte. Y es una postura que a mí desde el inicio me gustó mucho del psicoanálisis, donde, oye, yo no me impongo a decirte qué es lo que tienes que hacer con tu vida, e incluso esto puede llegar a ser muy difícil para algunas personas, ¿no? Porque la intención es precisamente que dicen, bueno, es que yo vengo aquí a que me digas qué hacer, porque yo no tengo idea de qué hacer con mi vida. Entonces, este pensamiento de cómo Freud ya trabajaba todo esto desde muy, muy temprano y cómo nos correspondería, pienso yo, seguir practicando este tipo de rigor investigativo
y mantener las posturas que él también estaba defendiendo. Ok, muchas gracias, Obed. Antes de pasar al siguiente comentario a cargo de Horacio, creo que sería bueno si en este momento hubiera también alguna mención aledaña a lo que acaba de mencionarnos Obed, algo que nos gustaría comentar. Si me permiten, me quedo con algo que me pareció bastante interesante. Aquí estaba formulando una pregunta en función de escuchar algunas de las cuestiones que estaba planteando Obed, y me detuve justamente cuando cerrabas, digamos, la idea en torno a todo este desarrollo que haces de la asociación libre, atención flotante y demás. Y la pregunta que hacías en tanto si nosotros estamos realmente, por ejemplo, haciendo vigentes en nuestra práctica clínica estas conceptualizaciones como lo son respetar esta regla de asociación libre, que mucho se ha hablado en devenir de si hacemos o no, pero en un sentido más amplio de si sirve o no la asociación libre, sino si hay resistencia frente a la asociación libre y demás. Entonces, en función de esto, yo estaba tratando de elaborar la pregunta de qué difícil es conocer la vigencia, por ejemplo, de conceptualizaciones como asociación libre y atención flotante, si estas no se llevan a cabo dentro de la clínica, ¿no? O podríamos hablar de vigencia tal vez si uno como analista, siguiendo el desarrollo que estabas planteando, si es que lo entendí bien, solo en la medida de que llevemos a la experiencia clínica dichas conceptualizaciones, y entonces que al menos las conceptualizaciones técnicas, ¿no? Que mencionas, para ver si esto pone en juego algo que puede seguir vigente hoy en día en nuestra clínica, ¿sí? Pero qué difícil saber su vigencia si los mismos psicoanalistas tal vez ni siquiera las llevamos o las desarrollamos en nuestra clínica, ¿no? En esta dificultad que luego, ¿cómo le voy a hacer hablar nada más de lo que venga a la mente a mi paciente? O cómo sostener eso, ¿no? Primero habría que sostenerlo para ver si realmente es vigente, al menos en el dispositivo clínico actual, ¿no? Esa es la reflexión que a mí me queda un poco de lo que mencionas, al menos de algo de lo que mencionas, porque es un tema que es interesante, o sea, vamos, lo voy a poner así, no sé qué piensen los demás. O sea, una cosa es que sea vigente y otra cosa es que yo tenga resistencias a aplicar ciertas conceptualizaciones que desde Freud están muy explícitas, ¿no? En ciertos textos. Me parece que son dos cosas diferentes, vamos. Sí, claro. O sea, justo, perdón que te interrumpa, Sergio. O sea, por lo que dices, Juan de, creo que sí. Luego, yo soy muy disperso y me imagino que dije de mucho y de nada al mismo tiempo, discúlpenme, pero sí, justo en ese aspecto me llama mucho la atención. O sea, el pensamiento y el espíritu investigativo freudiano son vigentes, por supuesto que sí, pero de poco sirve que sean vigentes si a nosotros solo lo traemos cuando nos conviene, ¿no? Pensándolo cuando nos conviene en el sentido de que no, pues ya sé que aquí estoy haciendo una psicoterapia y pues va lento y no lo voy a respetar en ese sentido. Claro, tampoco se hace psicoanálisis a la fuerza, sino a quien realmente lo solicita, pero en ese sentido, ¿cómo respetamos ese pensamiento y esa forma de investigar o de escuchar, de leer? Pues sí, sí se vuelve muy difícil, sobre todo cuando estamos rodeados también de ciertas prácticas que van un poquito más por el lado de, pues te doy este consejo, pues te doy esta forma de pensar, pues hoy usa esta técnica, o no sé, hasta poder decir que algo no nos sirve y algo sí nos sirve, pues ya discriminar, ¿no? En cierto sentido, información ya es muy difícil aplicarlo. Sí, y sobre todo ahora lo pienso con estos comentarios en conjunto, tanto los de Obed como los de Juan de, que precisamente, ¿no? Obed realiza este recorrido y nos hace ver un poco lo que Freud deja
como herencia precisamente a partir de esta teoría, de esta técnica terapéutica y finalmente en este método de investigación. Pero realmente lo que ahora estamos hablando en este fin de comentario de Obed es precisamente si es método, si es terapéutica en específico, cómo está vista finalmente también a día de hoy. Precisamente, no sé si me adelanto un poco también a alguno de los comentarios de Juan de, pero justo hace unos días que hablábamos respecto a la charla, Juan de ponía sobre la mesa, ¿no? Pero cuando hablamos de vigencia nos referimos a que el método que estamos utilizando es vigente, el método de nuestra clínica, o nos estamos refiriendo a que el pensamiento de Freud, tal cual, este espíritu que decía en un primer momento Obed, también está hoy presente en nuestros días. Porque algo que debemos tener siempre, debemos tener en cuenta es que finalmente el psicoanálisis y el pensamiento de Freud en específico se ha inmiscuido de manera cultural, no nada más para aquellos que son doctos del psicoanálisis, sino que el término inconsciente, el significado de los sueños y demás cosas es utilizado de manera cotidiana, ¿no? Y entonces yo creo que en este momento estamos en una posición bien particular frente a esta pregunta de sostener estos tres pivotes de los que Freud pensaba que podía ser el psicoanálisis y de qué manera lo sostenemos hoy en día, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué más discutimos a partir de ello. Horacio, ¿algo que le gustaría agregar al comentario de Obed antes de dar el suyo? Bueno, en realidad, pues, la importancia de repensar la famosa regla fundamental, ¿no? De volverla a cuestionar para poderla localizar. Creo que eso es, bueno, sí, más o menos seguí bien el comentario de Obed. Creo que eso es importante para poder plantear la vigencia del pensamiento freudiano, analítico y demás, ¿no? De alguna manera problematizar o partir casi de qué rayos es eso para repensar los fundamentos, ¿no? En ese aspecto es muy interesante lo que ahorita planteaba Sergio también de qué vigencia del pensamiento estamos hablando de Freud, ¿no? Inclusive hasta de que Freud estamos hablando, o cosas por el estilo. Pero bueno, eso igual ahora que surja el diálogo en conjunto estaría mejor discutirlo, creo yo. Muy bien, bueno, entonces adelante Horacio, ahora sí tiene el micrófono totalmente suyo. Híjole, bueno, yo cuando recibía la amable invitación, dejen cierro la ventana, que estoy acá por el centro y hay un desastre. Justo pensé que Horacio iba a decir ahorita lo que comentaba sobre, no, ya me ganaron todos mis argumentos. Sí, lo esperamos. ¿Ya? Perdón, no había Ok. activado el micrófono. No sé si se alcanzó a escuchar. Iban pasando unos sujetos con musicota y gritando esos típicos gritos de borracho mexicano y demás. Entonces prefería aquí asarme un poco cerrando las ventanas, pero bueno, a ver qué bien lo vale. Les empezaba más o menos a compartir al respecto. Yo planteaba, no sé si de buena o de mala manera, mi encuentro, por un lado, con el psicoanálisis y por otro, mi encuentro a problematizar en otro momento el psicoanálisis y claro está que dentro de eso el pensamiento freudiano. Recuerdo muy bien, y bueno, no sé si andará por ahí, a la doctora Marta Liévano de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En determinado momento tomé una clase con ella y
nos ponía a leer, era la clase de psicoanálisis, cultura y sociedad. Un momento muy gratificante, una clase muy gratificante y sin lugar a dudas una de esas que y cambia o modifica totalmente la vida de estudiante, ¿no? También en relación a que hace no tanto fue Día del Maestro, como se conjuntan varias fechas ahora en mayo, ¿no? Y de alguna manera es problematizar siguiendo a lo mejor con ciertos puntos que planteaba el compañero Obed, problematizar el pensamiento del maestro, pero del maestro, por decirlo así, un poco el maestro paidólogo, no sé cómo mencionarlo, y no al maestro amo en esa equivocación que puede surgir al referirnos a un maestro, que para muchos luego Freud funciona como un maestro amo en muchas ocasiones. Entonces, encontrarme con el pensamiento freudiano en ese primer momento, recuerdo haber leído, ese fue mi primer texto de Freud que leí, el de Psicología de Masas y Análisis del Yo, y al encontrarme que no era absolutamente nada de lo que me habían vendido a lo largo de toda mi vida universitaria. Creo que a lo mejor, bueno, hablándolo con otros colegas, hemos compartido ese momento de ver a ese Freud no receloso de su teoría, enojado con Jung, enojado con Alfred Adler, sino un Freud cauteloso siempre frente a lo que proponía, diciendo, estos son los cimientos que vamos planteando del psicoanálisis, es una ciencia que se va formando, cauteloso diciendo, esto es algo que vamos proponiendo, y pues, no me dejará mentir ninguno de los presentes acá en el en vivo ni de los escuchas, esas insistencias de Freud constantes de, disculpe usted el lector si a lo mejor en esto no soy del todo claro, pero son las herramientas con las que contamos hasta ahora, disculpe si hay algo acá o no sé, esa amabilidad en ese sentido de que se hace amar. De Freud al momento de compartir sus ideas de los textos, inclusive como ciertos textos a veces hasta los publicaba anónimamente porque no estaba del todo seguro, los publicaba en la revista de Imago anónimamente por no estar del todo seguro al respecto de lo que estaba proponiendo, cómo constantemente reelaboraba, y a lo mejor continuando esta situación, tal vez es algo que todos vayamos a mencionar, pero que comenzaba a hablar al respecto del espíritu, no sé si científico, porque a lo mejor a día de hoy eso se podría malinterpretar muy, muy feamente. Tampoco me atrevería a decir que un espíritu filosófico, y no sé qué espíritu, pero ese espíritu ansioso por la búsqueda de la verdad, de lo que se estaba encontrando constantemente Freud, y cómo a veces había cosas, lo podemos ver en las cartas, lo podemos ver en escritos un poco más personales, si es que se pueden distinguir los escritos personales de los escritos más formales. Como Freud constantemente decía en ocasiones, no puede ser esto, ¿no? No puede ser todo esto que estoy escuchando en la clínica, no puede ser como hay ciertas situaciones sorprendentes de la vida diaria y sin embargo, a pesar de que por momentos Freud parecía asustarse, eso no lo detenía en lo que estaba formulando, ¿no? Y eso en mis primeras lecturas, bueno, todavía, pero más en mis primeras lecturas, después de ese Freud que me vendían en la licenciatura de, nada, Freud es las típicas concepciones que podemos escuchar todavía de hoy, ¿no? Es puro sexo, el psicoanálisis ya no funciona, es muy tardado, bla, 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 y cosas por el estilo. Encontrarme con un Freud totalmente distinto, ¿sí? Un poco derribar el mito freudiano que se ha construido, un mito freudiano académico por un lado, y bueno, eso como un primer momento, y después
parte de mi recorrido con Freud, recordando a otro maestro, bueno, el filósofo, siempre nos decía, hay 3 apartados o 3 puntos, 3 momentos en la lectura que todos debemos de hacer con cualquier autor. El primero es más o menos aprendernos, el doctor Alfonso, un saludo si por cualquier cosa algún día ve esto, leer al autor y más o menos una lectura concienzuda, ¿no? Después, apropiarse del lenguaje de ese autor, con todo lo que implica eso de apropiarse del lenguaje, claro está. Y el último punto, y yo creo que es el más importante y el que sobre todo a todos nosotros que de cierta manera o no continuamos el camino de Freud, cuestionarlo. Cuestionarlo en el aspecto de que si ya nos dimos cuenta o nos hemos ido dando cuenta de que no es el Freud del mito académico, ese que era receloso de su teoría más no poder, ese que siempre estaba enojado, se estaba peleando con todo el mundo, ese que veía sexo en todos lados, menos en los puros que él se fumaba. Ahora nos tocaría, como en ese tercer punto, derribar el mito del superhombre, del Freud que todo lo podía, o del Freud superhéroe, que a veces también podemos llegar a construir en estos intentos de rescatar la vigencia del pensamiento freudiano, que me parece que a veces son pues peligrosos, de no poder cuestionar la teoría freudiana, no en un aspecto de poderla cuestionar, de decir eso es falso, como a lo mejor lo hace por lo que ahora denomino el mito académico, sino de no ensalzar y de creer que Freud no era también uno como nosotros, ¿no? Un ser humano, un sujeto en falta, con sus deseos, con sus falencias, con sus dificultades. O más importante, y esa frase siempre me ha parecido maravillosa de Freud, cuando decía qué valentía se requiere para ir a hablar de las miserias de la vida en un análisis, ¿no? Y Freud constantemente nos hablaba de sus miserias en todos los textos, ¿no? Desde interpretación hasta el último y las revisiones de sus libros y demás. Y me parece que ese Freud humano, demasiado humano, ahora en relación a esta cuestión de Nietzsche, que citaba Obed, me parece que ese Freud humano, demasiado humano, era consciente de eso y nunca cerró los caminos de la investigación analítica. Jamás dijo aquí se termina el psicoanálisis, jamás dijo esto es todo dicho, habido y por haber, sino que, como mencionaba hace un momento, era claro, constante al respecto de estos son los cimientos y aún quedan cosas por trabajar, ¿no? Siempre va a haber cosas por trabajar y ahora a ver qué se viene en el futuro de Freud, gran parte de nuestro pasado y ahora también nuestro presente y de alguna manera nuestro futuro, en este revoltijo de tiempos que nos podemos encontrar en la clínica a diario y esas categorías del inconsciente que atribuye Freud, ¿no? Como en el inconsciente no hay no hay un tiempo cronológico así como el que conocemos habitualmente. Entonces, de alguna manera, si el inconsciente tiene esa serie de características, pues tampoco el pensamiento analítico que nos propone Freud, ¿no? Del que jamás se intenta adueñar y que al contrario incentiva a muchísimos analistas y entusiastas por el psicoanálisis y demás a la investigación, incluso, y con esto me gustaría cerrar, que yo creo que hasta ahí podríamos mucho localizar el espíritu freudiano en el análisis. Todos reconoceremos esta cuestión que todavía es problemática hasta en cuestionamientos de si un psicoanálisis finaliza con un sujeto ateo o no, de Freud hacia la religión, ¿no? Y esas frases muy famosas de el neurótico obsesivo es tiene su religión privada y la religión es una neurosis pública de alguna manera. Palabras más, palabras menos. No traigo la cita aquí a la mano.
Y cuando escribe Freud, si mal no recuerdo, el porvenir de una ilusión, Freud está intercambiando cartas con un sujeto que se llama Oscar Pfister. Bueno, no sé cómo se pronuncia, Pfister. Pfister. Y Freud ahí habla algo así brevemente. Bueno, habla algo sobre la religión y Oscar Pfister le dice, maestro, yo no estoy de acuerdo con eso, me parece que usted es muy cerrado respecto al sentimiento religioso y demás, bla, bla, bla. Me gustaría hacer un libro un poco mostrando mi opinión y contradiciendo un poco la suya. El mito académico a lo mejor nos diría, Freud en ese momento rompió toda relación con Oscar Pfister, no sé cómo se pronuncia, y no, en las cartas podemos ver, me parece muy bellamente, que Freud le dice, escríbalo, mándelo a la editorial y no tenga usted duda de que eso se vaya a publicar. Y constantemente había esa discusión, siempre desde el respeto, siempre en este interés que tenía por su parte Oscar Pfister, así brevemente, a lo mejor para quien no lo conozca, era un sacerdote y él intentaba aplicar el psicoanálisis al pensamiento religioso y que un sacerdote podría también más o menos hacer análisis, bla, 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 bla. Y al contrario de ese mito académico que se nos ha vendido del Freud receloso y demás, Freud incentivó a que lo criticara, ¿no? Que hasta lo contradijera de alguna manera. Y me parece que es ahí donde es vigente el pensamiento freudiano. En ese aspecto también, como cuando citaba a Platón y decía, bueno, el Eros del psicoanálisis es el mismo que el de Platón, bla, 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 y decía lo que solo demuestra que la humanidad no lee a sus grandes héroes. No hay que volvernos, no hay que volver a Freud ese grande héroe como Freud decía que había vuelto la humanidad a Platón, por ejemplo, ¿no? Sino poderlo criticar, poder dialogar, sobre todo con él, de alguna manera. Bueno, eso quería compartir al respecto de la vigencia del pensamiento freudiano. De nuevo, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, Horacio, muchas gracias por su comentario. E igualmente aquí aperturamos por si hay alguna nota sobre el comentario de nuestro compañero Horacio. que ojalá ya no esté haciendo mucho ruido para que pueda escapar un momento. Primero abre la ventana, Horacio. Sí. Y no te preocupes, pues, ábrela y ponte mute. Yo Les juro y les procuro que lo que está diciendo no soy yo, Quisiera comentar algo, sobre todo porque creo que el comentario que nos lanza Horacio, coincide mucho con la parte de reflexión que yo había estado pensando en torno al tema que lanzamos de esto de la vigencia del psicoanálisis, ¿no? Porque yo lo pensaba en relación a lo que dijo Horacio, pero añadiéndole también algunas cuestiones que yo me había preguntado. Uno podría pensar que es vigente porque se sigue practicando, porque sigue formándose analistas, porque siguen saliendo psicoanalistas porque hay diferentes escuelas, porque ya ni se necesita ser de la IPA directamente para llamarse psicoanalista, que es riesgoso decir esto, pero bueno, yo voto porque no nos va a escuchar nadie de la IPA, así que, pero bueno, y aunque lo hicieran, es una realidad, ¿no? Compartiendo en el muro de la asociación. Pero sería simplista, ¿no? Sería simplista decir es vigente porque sigue practicándose, y mi pregunta sería, ¿se sigue practicando porque es una mera costumbre cultural seguir produciendo psicoanalistas, digámoslo así? O más importante, para mi gusto, sería si podemos fundamentar esa vigencia, ¿no?
si podemos fundamentar nuestra práctica, si podemos fundamentar, y ahí hay una cuestión que me parece que es donde conecto con lo que comentaba Horacio, y es, fundamentar implicaría no, creo que también sería muy osado pensar que podríamos usar la misma fundamentación freudiana para darle vigencia hoy al psicoanálisis, es decir, como si justamente no estuviéramos siguiendo este espíritu ya muchas veces mencionado por mis dos colegas, en donde el mismo Freud justamente hablaba de que su saber o que el edificio teórico psicoanalítico era un saber en construcción, ¿no? Y más que una cosa terminada, más que una cosa absoluta y completa que solamente había que aplicar. Y entonces a mí me parece que el ejercicio de fundamentar la vigencia del psicoanálisis tendría que ver con lo que, con cómo nos acercamos a Freud, ¿no? En la medida también de una lectura, como lo proponía Horacio, ¿no? Que nos daba este último nivel de cuestionamiento. Y está claro, no se puede cuestionar algo que no has leído, que no has entendido, que no has comprendido, ¿no? Y creo que tiene que ver con, yo lo había pensado en términos de relectura, haciendo énfasis en justamente esta relectura que cuestiona, que tiene en cuenta los saberes actuales, que tiene en cuenta la subjetividad de la época, que tiene en cuenta las cuestiones sintomatológicas o malestares o miserias del mundo en el que vivimos actualmente, ¿no? Y que solo así vamos a poder de alguna manera fundamentar esa vigencia, ¿no? Está claro, creo que lo más claro académicamente es entender que efectivamente muchas cuestiones teóricas que plantea Freud ya no aplican, tal vez, ¿no? Quedaron desfasadas por el tiempo y demás, pero también sería muy osado decir que todo Freud no se puede repensar y replantear de cierta manera para construir o para dar cuenta de elementos actuales, ¿no? Entonces, yo había escrito algo que me parecía interesante, se los comparto, y con eso doy pie para que alguien diga su comentario, y es, Lacan, por ejemplo, en los escritos técnicos de Freud, lanza la idea de que realmente se nos olvida que las teorizaciones de Freud estaban en construcción, que generalmente, o no digo generalmente, pero hay muchos lectores que asoman a leer a Freud como una verdad justamente construida, como si la teoría se hubiera acabado, ¿no? Pero en realidad Freud estaba construyendo, no nos deja algo terminado. El psicoanálisis, o al menos en mi lectura de Freud y de Lacan, ¿sí? Es un saber en construcción que por supuesto tiene efectos en nuestra clínica. Uno creyera falsamente, creo yo, al menos en un sector del discurso científico, que algo que tiene que ser suficientemente o absolutamente verdadero para tener efectos. Y la verdad es que el psicoanálisis nos enseña que esas construcciones tienen efectos en la clínica, aunque no tengamos esa garantía absoluta de seguridad de qué es eso, el malestar humano, ¿no? Pero bueno, pero no encontramos en Freud un cómo hacer garantizado. Hay que seguir pensando. Y no es una construcción ni lineal ni circular, sino en espiral. Y esto lo tomo de, se me olvidó el nombre, espero recuperarlo, ahorita se los digo. Es decir, no vamos a encontrar en Freud un sistema cerrado o conceptos que de una vez por todas están terminados y que entonces solo hay que aplicar. Freud nos... Y esta frase me ha hecho pensar mucho, es algo que se vino a mi mente cuando estaba escribiendo y es así, no sé qué les parezca pensarla. Freud no nos exime de pensar nuestra clínica. O sea, el problema es que para hablar de vigencia del psicoanálisis, nosotros mismos tenemos que generar pensamiento, ¿sí? Que no vamos a leer a Freud para sacar a flote nuestra clínica, porque Freud nos va a salvar. Y ahí recupero un texto del propio Ellenstein de no debemos salvar a Freud, por ahí, ¿no? Que dice cosas interesantes, ¿sí? Pero no es la medida de quitarlo de las lecturas que un psicoanalista deba de hacer, sino justamente acercarnos a él, pero que este acercamiento no nos exima de del ejercicio de pensamiento que cada uno podemos hacer en nuestra clínica, ¿no? Con lo que recibimos con nuestros pacientes, con cómo nos acercamos en esa lectura crítica a los textos, en función de qué, de saberes que están vigentes junto con el psicoanálisis, que me parece que ese es un problemón que tenemos. O sea, que a veces
no estamos al tanto de los desarrollos, que también es imposible, entiendo, estar al tanto del desarrollo teórico de todos los campos, pero que nos serviría de mucho para justamente tratar de fundamentar esto de lo que estamos hablando hoy, de la vigencia del pensamiento freudiano, ¿no? Gracias, Juan de, un poco haciendo, secundando tu comentario. En primer lugar, pues sí, la respuesta es bastante sencilla. ¿Es vigente o no el pensamiento de Freud? Es vigente porque está en la cultura popular, ¿no? Pero realmente nosotros, por lo menos creo que puedo hablar por nosotros, ¿no? Ya en un sentido más fuera de lo común y corriente, nuestro interés estaría en esto que nos dice Juan de verdad poder fundamentar esos tres momentos, esas tres intenciones que Freud tenía al momento de inaugurar el psicoanálisis y ver cómo es que realmente continúa teniendo implicaciones al día de hoy. Y yo creo que en ese compromiso y en ese esfuerzo va consigo distintas problemáticas ya de por medio, ¿no? En primer lugar, yo creo que estaría la problemática de efectivamente poder idealizar la teoría o idealizar a los personajes célebres de la historia del psicoanálisis y leerlos como hace un momento Horacio nos comentaba, ¿no? Como realmente personajes inamovibles, incluso sí lo había llegado también a escuchar referido a Freud como textos realmente inamovibles, ¿no? Como los textos de Platón que se pueden leer y siguen teniendo como el mismo sentido, el mismo significado. Y yo creo que ese es uno de los primeros problemas con los que nos enfrentamos, ¿no? Pensar que en esta idealización, a Freud en concreto, podemos evitar realmente perder nuestra propia lectura y poder evitar lo que tanto Freud quería, que era que pudiéramos producir más, ¿no? Continuar con la estructura de psicoanálisis y demás. Porque de otra forma, desde este punto de vista idealizado, que me parece que persigue fines totalmente de nuestra época, ¿no? Fines hasta de definir una especie de tecnología, ¿no? De terapéutica, entre comillas, como una especie de manual o guía para hacer, ¿no? Y que también debemos decirlo en ocasiones, frente a todas estas propuestas, así también es como se mide el psicoanálisis en ocasiones, ¿no? ¿Qué tanto puede responder a estas demandas técnicas para que pueda ser vigente nuevamente, ¿no? Y yo creo que ahí nos enfrentamos también a una distinta discusión, ¿no? Es decir, hay una vigencia y nos esforzamos en que esa vigencia precisamente se fundamente, pero yo creo que también es importante precisamente el hecho de respetar y fundamentar la propia experiencia analítica, ¿no? Es decir, como una experiencia particular que trabaja sobre problemas particulares que tal vez no puedan ser evaluados o calificados como otras prácticas, ¿no? Otras distintas técnicas. Y eso por un lado, ¿no? En cuanto a la fundamentación y a la crítica. Estoy de acuerdo en sus comentarios en el hecho de decir que frente a esta vigencia formal que tratamos de brindarle, nuestra mejor herramienta es la crítica frente a cualquier texto y frente a nuestra propia clínica y nuestro propio pensamiento, vaya. Porque justo ahorita que lo platicaban, como el hecho de ver la obra de Freud como acabada, luego es inevitable pensar en todas estas ocasiones que nos encontramos a sujetos bastante piratas, ¿no? Así como Horacio y Obed lo platicaban sobre su formación, que sale el piratilla que dice, no, yo ya me leí todos los textos de Freud, ¿no? Y puedo decir que realmente no sirve, ¿no? Sí se llenan la boca y dicen, no, lo de hoy es otro tipo de pensamientos, ¿no? Que también ahí ya
ya discutimos un poquito con Juan de, que también creo que es como bien importante esto de decir, bueno, en el dado caso de verdad lejano de que se haya podido leer toda esta infinidad del trabajo freudiano, pues realmente hay todavía un trabajo de por medio que es la relectura, ¿no? Y en ese sentido yo creo que uno nunca termina de leer a Freud, ¿no? En ese sentido yo creo que tenemos mucho con qué trabajar los analistas en ese sentido, ¿no? Porque el pensamiento de Freud, haciendo alusión en el comentario de Horacio, que me pareció bien puntual y muy genial, el pensamiento de Freud no es pensamiento muerto, no está totalmente sepultado en esos enormes 3 tomos de Biblioteca Nueva o en esos 25 que sacó Siglo XXI o Amor Rortu, sino que es pensamiento vivo cada vez que los leemos y que discutimos acá y decimos, realmente tiene lugar aún precisamente lo que Freud escribía. Nuevamente, de manera particular, este malestar del que Freud hablaba, yo creo que sigue siendo cosa de nuestro tiempo e incluso podría decirlo, es aún más observable, pero bueno, en este momento me gustaría saber si a alguien más le gustaría comentar a partir de lo que dijo Juan de o de lo que ya hemos dicho todos en general, ¿no? Yo creo que estaría padre escuchar bueno, si es que hay alguien que quiera comentar algo, ¿no? Sí, claro. También hacemos la invitación a las personas que estuvieron acá en la charla en dejar sus comentarios y ver si tienen alguna pregunta o alguna opinión, experiencia. Mientras esperamos, les cuento que no cuento todo, pero sépanse que tengo muy poco tiempo de repente ahora en mi vida y quisiera lanzar una última reflexión antes de que llegue el tiempo de que yo me retire. Ustedes pueden seguir, eso no es un impedimento. Porque ahorita que estábamos hablando de las lecturas, de las relecturas y demás, mientras esperamos si llega un comentario, me acordé de un texto que justamente leí hace poco. Yo creo que aquí todos parece que somos lectores de Nietzsche, porque se trata de Nietzsche también. Sí. Pero bueno, vamos, el chiste no es, el texto es de Michel Onfray, Onfray, no sé cómo se pronuncia, y te dice cómo acercarte a leer a Nietzsche, y dice que, que la mejor forma de acercarse a leer a Nietzsche, y en esto hago una analogía a Freud, es como Oye, las Juan, vacas. y hay pequeño paréntesis, ¿no? Porque Onfray es un crítico muy fuerte de Freud, ¿no? Realmente todo estuvo conectado. Pero es interesante, Sergio, porque justo, mira, esa es otra reflexión que yo había hecho. O sea, me parece que no solo hay que ser críticos de Freud en nuestras relecturas, sino atender a la crítica de otros que hacen al psicoanálisis, ¿no? Y eso a veces es lo que no permitimos que entre dentro de nuestro campo, ¿no? Hay que saber lo que dicen otros campos que es, claro, como siempre vamos a encontrar críticas, pues, pobres, ¿no? Pero debe haber y existen críticas fuertes que deberíamos de tomar en cuenta. Y, y una cuestión es, les digo, en analogía con Freud, yo lo pensaría igual, hay que leer como vacas en el sentido de que la vaca, rumiando, ¿no? La vaca agarra el pasto, ¿no? Mastica miles de horas el pasto, lo pasa, tiene un proceso digestivo para poder adquirir todo eso, y les comparto todos los nutrientes y demás, y les comparto algo que creo que si lo platico no es igual de bonito, así que voy a leérselos, nada más, según yo tenía aquí está.
Aquí está. Rumiar. Bueno, lanza la pregunta. ¿Rumiar? ¿Quién sabe? ¿Quién puede? Y la respuesta es quien quiere. En una época en la que la velocidad se ha vuelto virtud, mientras que la rumia, fragmento de tiempo reiterado, inscrito en el eterno retorno de lo mismo, exige que nos tomemos el tiempo de los tiempos y que según la fórmula de Cervantes distorsionada por un político ladrón, de esta fórmula como la de tantas otras, demos tiempo al tiempo. Leer como una vaca es tomarse el tiempo de leer, releer y volver a sus lecturas después de leer lo que ya releyó y de releer lo que ya releyó después de leído. ¿Sí? Hace falta tiempo y eso solo la edad y la paciencia, la edad, luego la paciencia. ¿Sí? O sea, creo que si hablamos de vigencia, hay que darle el tiempo y la paciencia para esto, ¿no? Y este ejercicio de relectura rumiando me pareció algo bonito, como en esta analogía, ¿no? Parece que la vaca pierde mucho el tiempo, ¿no? Pero finalmente creo que a veces también somos vistos, ¿no? ¿Para qué seguir leyendo a Freud? Y lees a Freud, y lees a Freud, y lees a Freud, ya pásate a otro autor, ¿no? Bueno, estoy rumiando, ya saben qué responder al menos. Sí, finalmente es en ese sentido que se vuelve difícil poder realmente decir, ya leí todito Freud, ¿no? Todo un autor. Hay todo un trabajo de por medio. Bueno, por acá nos dejan 2 comentarios. Aquí mi querida Mafer Félix nos pone: también es osado decir que podemos fundamentar todo lo que pasa en la clínica a través de todo este trabajo freudiano o cualquier otra teoría. Hay cosas que no pueden nombrarse. Sí, en ese sentido, yo creo que también vendría a formar parte de esta discusión o problema de la vigencia, de decir que el psicoanálisis es una teoría y un dispositivo muy particular, ¿no? Que trabaja sobre problemas muy particulares, muy distintos a otro tipo de dispositivos e incluso pensamientos, ¿no? ¿A alguien más le gustaría responder ese comentario? Bueno, pensándolo también un poquito desde el lado de que sabemos que es pues una práctica imposible, ¿no? También en ese sentido, así como se podría comparar con lo que explica Horacio, como el educar también es algo imposible, como el gobernar también es algo imposible, y realmente pues son posturas que a final de cuentas me llamaba mucho la atención cuando uno de los profesores nos planteaba, bueno, es que realmente el psicoanálisis y el psicoanalista son posiciones, no los utilizamos para ejercer poder desde instituciones, desde posiciones dogmáticas, desde una verdad absoluta, porque pues la verdad es no toda, y realmente pues en esas posiciones, en ese posicionamiento que podemos llegar a tomar, pues es como se llega a hacer una intervención y tiende a ser algo muy particular, algo muy específico. Sí. Y por acá, el segundo comentario es de Berenice Montaño. Ella nos dice: como estudiante, hasta el momento, no me animo a hacer un comentario o crítica del trabajo de Freud. Aún así, considero que es necesario refrescar y reestudiar el psicoanálisis. Como se comentaba, al ser una teoría viva, necesita actualización, ya que si fuera un conocimiento que no estuviera vigente, no se seguirían tomando ideas teóricas como base para otras teorías y formas de terapia. Y bueno, de entrada, el hecho de reconocerle, Berenice, que precisamente se anime a estudiar esas teorías freudianas y no que le cuenten cómo son esas teorías freudianas, ¿no? Que creo que muchas veces como estudiantes también eso ejerce luego una problemática en cómo vemos al psicoanálisis. Y sí, formamos parte de ese momento de refrescar, ¿no? Todos aquellos que tomamos ese libro de Freud
y ponemos a discutir y ponemos a pensar sobre ello. ¿Sí? ¿Alguien más le gustaría responder? Yo respondería con una cita textual de Freud, que me parece que es interesante. Ahí el texto de Nuevos Caminos de la Terapia Psicoanalítica es un texto de 1919. Dice: ustedes saben que nunca nos orgullecimos de poseer un saber o un poder hacer completos y concluidos. Hoy, como siempre, estamos dispuestos a admitir las imperfecciones de nuestro conocimiento, a aprender nuevas cosas y a modificar nuestros procedimientos toda vez que se los pueda sustituir por algo mejor. En palabras del propio Freud, ¿no? Muy bien. Lo revivimos. Y dígame, si estamos eligiendo, vamos a decirlo así, dentro de la obra freudiana, elementos que son vigentes, esta cita es vigente. ¿Sí? Esta cita se puede leer hoy, y lo mejor es que se puede leer siempre, que es vigente para siempre. Bien, ok, pues bueno, estamos llegando al final de nuestra transmisión. Agradecemos a todos por haberse conectado y haber escuchado esta charla. Igualmente agradecemos enormemente a Horacio, Obed, que igualmente si les gustaría decir algo más para concluir, para finalizar, son más que bienvenidos sus comentarios. Yo sí quiero decir algo. Hay una otra cita también muy bella de Freud en donde dice: cuando empecé con todo esto me fui quedando solo y después el psicoanálisis me acercó a más gente o se empezaron a llegar otras personas y demás. Y cuando menos yo siempre, creo que a lo mejor ya lo había compartido en otro momento, en otro live acá, pero creo que eso es muy bello, ¿no? O sea, a lo mejor en determinado momento, sea por las razones que sea, siempre nos terminamos acercando entre colegas, y muy a diferencia de lo que se puede esperar, no para pelearnos, no para en ton de la teoría freudiana, no para medirnos a ver quién la tiene más grande, sino para compartir y dialogar. Sí, justo, bueno, pues yo también para irme despidiendo y agradeciendo que, fíjense, ahorita mencionaba Sergio de que ya voy terminando, ¿no? Ya la terminé, se logró, ya se terminó la maestría. Sí. Y justo, bueno, pues también agradecerles porque pues ustedes me acompañaron desde el inicio, de hecho fueron quienes me motivaron mucho a tomarla y dije, bueno, qué bueno que tengo esta oportunidad para agradecerles en vivo y directo. Y a Horacio, también decirte mucho gusto, realmente me llama mucho la atención el cómo lo piensas en este aspecto, cómo problematizar desde tener un conocimiento como muy específico. Me llama la atención el tema de la filosofía, yo sería como un aficionado iniciado en este aspecto, pero me encantaría también pues seguir, seguir explorando todo ese tema. Pero muchas gracias a los que nos estuvieron escuchando. Por ahí también me mandaron algunos mensajes privados que ya no alcanzaron a terminar el live porque a lo mejor se iban a tener que ir a dormir, pero pues aquí se queda grabado, como bien lo decía Horacio, como pensamiento vivo, ¿no? Agradecemos de verdad a todos los que se sumaron y bueno, en este esfuerzo de venir por conjuntar justamente o invitar al diálogo, eso que dice Horacio es algo muy bello, ¿no? Al menos no tenemos que vivir esos primeros 10 años de soledad de Freud. Ya hay gente, digamos, que nos acompaña en este caminar, en este rumiar, la teoría y demás. Y eso se agradece, ¿no? Se agradece porque finalmente siempre están atendiendo a nuestras invitaciones. Creo que nunca nos han dicho que no, así que eso es bastante bueno para nosotros, ¿sí? Agradecerles mucho por estar hoy con nosotros, Horacio y bueno. Gracias.
Muchas gracias a todos y estén pendientes para más eventos acá en la página de Devenir. Nos vemos muy pronto. Nos vemos, linda noche.